Este tipo que estás viendo en la playa, posando como si no hubiera roto un plato, terminó siendo el enemigo público número uno para medio aparato de seguridad de Estados Unidos. Se metió con gente que no se supone que puedas tocar, el director de la CIA, altos cargos del gobierno, bases de datos con información delicadísima, y por si fuera poco, en sus ratos libres se dedicaba con un amigo menor de edad a hacer llamadas amenazantes a gente de la cima. Además, este tipo era el paquete completo, gamer, criptobro, le gustaban los excesos y acabó mamadísimo, porque sí, lo que viene después de jugar a ser intocable es que te caiga todo el peso del sistema encima, y aunque parecía uno de esos hackers imposibles de encontrar, al final una traición digna de tragedia terminó con su era. Así que ponte cómodo, porque esta es la historia del ascenso y caída de uno de los tipos que consistieron poner la inteligencia estadounidense a morderse las uñas, el grupo que lo empezó todo. El ataque al director de la CIA ocurrió en 2015 y lo firmó un grupo llamado Crackers with Attitude. Sí, el nombre era una parodia. Se inspiraban en el grupo de rap NWA y cambiaron la palabra por una versión hacker blanca, infantil, edgy, pero con consecuencias reales. El grupo tenía entre 5 y 6 miembros, y lo más absurdo, el líder era un chico de 15 años, Kane Campbell, alias Cracker, y otro miembro clave era Justin Gray Lieberman, conocido como Default, que decía querer combatir abusos y recordarle a los de arriba que no eran los dioses. Default, el gamer que se volvió peligroso. Default empezó como muchos, un niño obsesionado con los videojuegos, de esos que de pronto pasan de ser malos a ser literalmente insoportables porque se vuelven los mejores en días. La diferencia, que no era solo talento. Estaba obsesionado con meter cheats, modificar juegos, hacer trampas, ver a través de paredes, apuntado automático, lo que fuera. Y tenía ese punto de si me castigas sin internet, te hackeo el wifi del vecino, ese tipo. Una de las cosas que lo empujó de verdad al hacking fue una experiencia clásica, jugando a un juego online. Un hacker le dejó el PC hecho polvo y Default se quedó con una idea clavada: venganza. Y sí, la venganza es un motor brutal. Por esa época, el mundo hacker tenía un nombre gigante flotando en el ambiente: Anónimo. No era una organización con jerarquía, se movían en chats medio ocultos accesibles para quien supiera llegar. Default entró a uno de esos círculos, pero curiosamente a él, el rollo máscara, rebeldía y postureo le daba cringe. Decía que era un mal necesario y que solo le sirvió para encontrar gente seria dentro del ruido, porque el ruido era asqueroso, novatadas humillantes, pruebas absurdas, ambiente tóxico y, según cuenta, para ocultar planes no usaban cifrado épico, sino que enterraban mensajes en un mar de imágenes horribles para que nadie aguantara mirar, una cloaca. Con el tiempo, Default se curtió y empezó a moverse por grupos que él consideraba más organizados. Terminó en uno llamado AnonSec, que supuestamente hacía acciones con tinte social. Ahí llegó a participar en operaciones que se vendían como activismo. Por ejemplo, tumbar o sabotear una web de pagos relacionada con agua contaminada en Michigan. También presume de una filtración masiva de datos de la NASA, con videos, registros e información personal de empleados. Pero había algo que lo frustraba. Como el nombre del grupo sonaba parecido a Anonymous, mucha gente atribuía todo a Anonymous, y Default se enfadaba porque sentía que le robaban el mérito, el punto de quiebre, hacer el bien y enamorarse del delito. En un momento, Default cuenta que descubrieron un tema especialmente perturbador en Dinamarca, que ciertas prácticas eran legales. A él le impactó y dice que decidió actuar, metiéndose en una web del gobierno para dejar un mensaje denunciándolo. Con el ruido público, el país terminó prohibiéndolo, y de nuevo mucha gente aplaudió a Anonymous, no a ellos. Después de eso, Default empezó a escalar. Se puso a construir una botnet, una red de dispositivos secuestrados, para ejecutar ataques desde máquinas ajenas, esconder su rastro o tumbar servidores. Y al revisar lo que había infectado, dice que se topó con datos sensibles de una universidad, incluyendo registros de deuda estudiantil. Y aquí viene una parte importante. Default asegura que borró todas las deudas eliminando el archivo y enviándolo al agujero negro del sistema. Dice que se sintió como un héroe, pero también menciona algo crucial: no hay pruebas públicas sólidas de ese incidente más allá de lo que él dijo o posteó, así que queda en un según Default. A partir de ahí, su narrativa se convierte en un "me metí donde no debía". Dice que encontró cosas relacionadas con vigilancia masiva, herramientas internas y hasta presume haber encontrado una vulnerabilidad para entrar a cuentas mediante recuperación de contraseña. También presume de llamar a los famosos solo porque sí, como si fuera un juego. Mientras tanto, Default se volvió obsesivo con su seguridad. Cifraba discos, evitaba wifi, usaba conexiones remotas. Tor no era alguien fácil de rastrear. El problema: estaba empezando a tocar nervios muy arriba. La motivación política y el encuentro con Crack.
En ese ambiente todavía flotaba la sombra de Snowden y las revelaciones de vigilancia masiva. Default estaba indignado con la idea de que agencias recolectaran datos a escala, incluso si decían que solo las usaban con permiso legal. Cansado de que le atribuyeran cosas a Anonymous, Default dejó AnonSec, y entonces vio algo que le llamó la atención. Alguien había entrado al correo de James Clapper, alto cargo en inteligencia nacional. El responsable era Kraka, el tipo de 15 años. Kraka era un personaje, según él mismo vivía colocado, iba en su rollo y tenía una visión política fuerte. En redes apoyaban mensajes tipo Free Palestine y su misión era humillar a figuras de poder. Default y Kraka conectaron rápido y se hicieron una lista de objetivos, entre ellos el director de la CIA de ese momento, John Brennan. Hackear al director de la CIA, en realidad ingeniería social. Aquí viene una de las claves del caso. Lo que hicieron no fue hackeo de película, rompiendo firewalls con código mágico, fue sobre todo ingeniería social, suplantación, engaño, llamadas, hacerse pasar por empleados, manipular procesos de recuperación. Kraka se hizo pasar por trabajador de una compañía telefónica y por el propio Brennan, y con esa cadena de engaños logró acceso a información de la cuenta del director, datos del router, direcciones, teléfono y detalles privados, y cuando ya tuvo eso, hizo lo siguiente, lo llamó. Brennan contestó confuso. Kraka se identificó como el grupo, lo vaciló, pidió dinero absurdo y luego soltó un mensaje político, que querían libertad para Palestina y que dejara de matar inocentes. Colgó y comenzó el acoso a él y a su familia. Después encontraron cuentas vinculadas a su entorno, tocaron configuraciones, cambiaron preguntas de seguridad para burlarse, metieron referencias infantiles y, lo más grave, aseguran haber encontrado en correos y documentos información extremadamente sensible, direcciones, historial personal, datos familiares, incluso cosas relacionadas con política exterior y planes futuros. Mandaron parte de ese material a Wikileaks y se terminó publicando. También soltaron correos de la CIA en sitios públicos para que cualquiera los viera. La CIA obviamente entró en modo apagafuegos, reforzaron seguridad y trataron de minimizar el ridículo institucional de que se hubieran metido con tanta facilidad en el entorno del director. El efecto dominó, DHS, FBI y bases de datos masivas. Después apuntaron a otro objetivo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Con datos obtenidos del caso Brennan, lograron acceso con más facilidad de la que debería y repitieron patrón, amenazas de publicar fotos familiares, exigencias políticas. El siguiente salto fue todavía más serio, atacaron al subdirector del FBI, otra vez usando suplantación y engaño. Y con eso consiguieron acceso a un portal interno que contenía información personal de miles de agentes. Obtuvieron decenas de miles de registros, incluyendo datos de agentes encubiertos, y aunque se insinúa que entregaron parte del material a Wikileaks, también se menciona que no todo aparece publicado, y que algunas cosas que no están claras públicamente, aunque sí se sabe que el FBI pasó meses arreglando el desastre y cerrando accesos. Aún así, para ellos fue el subidón máximo, se creían intocables. Default era el paranoico de la OPSEC, pero cuando llevas tiempo saliéndote con la tuya, empieza el veneno, la confianza. La caída, ego, rutina y una traición. Para 2016, Default vivía una rutina tóxica, trabajar, comer, hackear hasta la madrugada, aislado del mundo, y encima tenía un tesoro, un disco duro con una fortuna en Bitcoin que llevaba años acumulando. En ese momento valía cientos de miles de dólares, y entonces pasó lo que siempre pasa, un fallo humano. Una noche se puso a jugar Xbox con un amigo antiguo, un amigo con historia personal complicada, alcohol de por medio y una conversación que no debía existir. En algún momento vieron una noticia relacionada con el hackeo al director de la CIA, y Default orgullosamente presumió. Días después, Default vio movimientos raros, una furgoneta que le dio mala espina y lo ignoró. Hasta que un día llegó a casa, empezó su rutina y de pronto ya no era una película. El FBI entró, lo inmovilizó y se puso a copiarlo todo. Default miró impotente cómo clonaban su información. No pudo desenchufar nada, no pudo salvar el cifrado y también le incautaron el disco duro con su fortuna. Se desmayó y más tarde entendió lo obvio, su amigo lo había vendido. A Kraka también lo agarraron, como era menor le cayó condena en un centro juvenil. Default, ya adulto, recibió una sentencia más dura, prisión federal y pago por daño. Epílogo, cárcel, aislamiento y renacer. En prisión, Default siguió con su narrativa de injusticias, incluso grabó condiciones internas y filtró cosas a un periodista. Resultado, lo identificaron y lo mandaron a un aislamiento, un encierro brutal durante muchísimo tiempo, sin salidas normales, completamente separado. Cuando salieron, les restringieron el acceso libre a internet por años. Kraka desapareció más del mapa. Default, en cambio, dio entrevistas y construyó un nuevo mensaje. Dice que leyó cientos o miles de libros, que cambió su moral, que aprendió sobre mercados y que incluso operaba como trader desde dentro con un móvil clandestino.
Salió transformado física y mentalmente y se dedicó a contar su historia online, a veces como fanfarroneo, a veces como meme. No recuperó su fortuna incautada, pero en su discurso volvió a hacerse millonario de otra forma y cerró su historia con una mezcla rara. Un tipo que se veía a sí mismo como rebelde moral porque terminó devorado por su propio ego y por el error más viejo del mundo: confiar en la persona equivocada.